Bienvenidos a una emisión más de este programa hecho por universitarios de la silla eléctrica. En esta ocasión, pues como ven, el elenco es un poco pequeño que de costumbre, pero sin embargo nos acompaña como primer invitado en una única ocasión, pero no será la última, el compañero Ángel Mauricio Regalado. ¿Cómo te encuentras, Ángel? Muy bien, compañero. ¿Y tú cómo te encuentras en esta tarde nublada en Aguascalientes? Esta tarde nublada. Pues mira, se me puso el corazón sentimental de repente, ¿no? Vamos a Sí, entrar en melancolía un poco. confirmo. Y acompañarnos como en toda transmisión, el compañero Osvaldo Vázquez. Osvaldo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, compañeros. Nuestra melancolía con personajes mitológicos de la política mexicana. Of course, que de hecho de eso vamos a hablar el día de hoy en este episodio. Da inicio a una pequeña miniserie que vamos a estar manejando en la silla eléctrica, donde vamos a analizar la historia política de México. Y qué mejor momento para empezar que cuando empezó a ver historia política en México como historia moderna, que es la Revolución Maderista. Entonces, bueno, compañero Osvaldo, vamos a tener aquí una pequeña introducción que nos puede dar aquí el compañero y vamos a ir haciendo unos pequeños comentarios por ahí. Vas, Sí, Osvaldo. vamos a hablar primero de quién era Francisco Ignacio Madero, Francisco y Madero. Y lo más curioso de sujeto era un güey, era un primogénito de familias ricas del país, era muy católico, era Sí, un sujeto practicante del espiritismo. sí, sí, Y qué El buen ironía, Madero. ¿no? Que alguien tan católico se haga de un partido Sí. liberal. bueno, ahí eso es lo que Y vamos que a haga ver una ahorita. revolución entera. Ajá. Ajá. Exacto. Pero entonces, Chena, platícanos, Y ¿cómo empieza todo esto? O sea, ¿cómo empieza que Madero quiere llegar a la presidencia en este caso? el buen Madero ya era un opositor del régimen de Porfirio Díaz y para la mala suerte de Porfirio Díaz en su entrevista con el buen periodista estadounidense, el Porfirio Díaz ha dicho que México ya estaba listo para la verdadera democracia, que permitirá que hubiera un partido de oposición y que dejaría que existieran elecciones democráticas. Cosa que no fue así y, No, lo, pues no. y fue lo que causó la molestia de Madero. Sí, pues, de hecho esa es una parte muy interesante, ¿no? De la historia tuvimos 30 años de un presidente que su lema fue orden y progreso, a base de Exacto. mátalos en caliente, ¿no? Entonces ahí Mátalos en también caliente. sería Gran también ahí, frase. sería también ahí una cuestión de estudiar más a fondo, que obviamente vendrá en otro episodio, pero por lo pronto concentrémonos en esto. No, y también Como, está, ah, no, pues también tú está dime. chistosa la parte de cómo entra Porfirio Díaz a ser presidente de México, porque entra precisamente alegando la no reelección de Benito Juárez. Entonces, Claro. Sí, se lo olvidó ahí sí, durante 30 años. Pero es que es un poco diferente, porque para Benito Juárez lo mejor que le pudo haber pasado es que haya colgado los tenis para ya no poder, para ya no poder, para ya no tener el poder del país y no hubiera terminado en catástrofe. pues mira, Sí. de hecho, pues este es el tema. Vamos a hablar de Madero. Entonces, compañero Osvaldo, nos mencionas que habla Díaz con Krillman y que esta entrevista da pie Ujú. a un proceso muy interesante. ¿Nos puedes platicar más al respecto de eso? Sí, claro, después en 1908, el buen Madero publica un libro que se llama La sucesión presidencial de 1910. ¿Y qué decía en ese libro? Pues nada más se da a raíz de la entrevista con Krillman, sostenía la necesidad de mantener un régimen plenamente democrático y este libro curiosamente causó polémica entre la clase política y la clase media, que según Alejandro Rosas, la clase media que sabía leer. En México la gente Exacto, o pues sea, también no toma en sabía leer. cuenta eso. O sea, por ejemplo, ya aquí ya me voy a adelantar un poquito, Sí, pero sí. si te fijas, la revolución maderista está hecha bajo unos principios muy, muy socialistas, muy que venían directamente casi desde el capital, Sí, pero más que nada está hecha de un burgués para establecer más burguesía, ¿no? y Es lo que yo claro, estaba viendo. porque Entonces, aparte las ciudades que más como respaldaron este movimiento eran las ciudades más desarrolladas, eran las más exacto. grandes, las que Entonces, tenían más capital. sí, o sea, cabe cuestionarse si realmente esta revolución, que de hecho, pues ahorita nada más vamos a hablar del periodo de tiempo que comprende cuando Madero está vivo y activamente está políticamente activo,
Y vamos a ver muchas cosas demasiado interesantes, varias contradicciones que el compañero Osvaldo nos va a platicar ya hasta cierto punto. Y sí, y esto de que, por ejemplo, sea un representante de la burguesía, de la clase que no se podía decir alta en aquel entonces, porque pues obviamente estaban los que estaban favorecidos por el gobierno mismo, y lamentablemente creo que la familia de Madero no era favorecida por el régimen de Díaz. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto, compañero, en parte. Entonces, ¿Por qué? a ver. Sí, es que la bronca con la familia de Madero era que Díaz también era, bueno, es que la familia de Madero era fifí, pues, y se dedicaba al espiritismo en México, a hacer una cruzada de catolicismo, por así decirlo, en todo el país. Y Porfirio Sí. Díaz no le impedía eso a esa familia. Era algo, me llegó bueno. como un flashback de Donald Trump, que era algo Acá así como similar. Sí. pero, Ajá, es como de... se Sí, sí, me pasó sí. la idea así de repente. Pero sí, o sea, y Ajá. ese es el punto, ¿no? De cómo realmente en algún momento un señor, en este caso Don Porfis, que sugería la no reelección, llegó a El sufragio controlar electivo. totalmente incluso a la población más baja, desde la población más baja, la clase obrera, la Ah, clase campesina, hasta los más altos, ¿no? Y eso es pero- donde Madero empieza. ¿Y cómo empieza todo este proceso, mi estimado compañero Osvaldo? Sí, Max, creo que ahí es cuando encontramos la primera gira electoral de la Sí, historia política mexicana. sí, Sí, que se va de oye, tour y va por 50, no me acuerdo, 50 y tantos, qué pendejo. 30 y Eran tantos. 20, está bien, no, que visitó 20 22 de los 25 estados que había en ese Simón, momento. No, exactamente 22, y creó el Partido Nacional Antirreeleccionista. A mí se me hace algo muy curioso porque ningún partido en la historia política mexicana ha conseguido el respeto social. O sea, un partido moderno, ¿no? Porque ese partido antirreeleccionista estaba respetado por la mayoría y ahora no encuentro ni un partido que sea respetado por la gente, ¿no? ¿Quién va a querer respetar al PRI, al PAN, a Morena? Ajá, Pues es que no no, hay ningún es la partido que diferencia. cuando llega al poder se quede con el respeto de la gente. Sí, pero, y yo, por ajá, ejemplo, veo también que ese es el problema o la bronca de la historia oficial, de la historia que nos dicen en las escuelas, porque, o sea, de niño yo me acuerdo que me hablaban me preguntaban sobre los personajes de la Revolución y lo primero que pensaba era que eran prácticamente el Salón de la Justicia, ¿no? Villa, Zapata, Oh, Carranza y Madero, sí. pues sí. abrazados todos. Y obviamente no era así. Cuando se hace la Constitución del 17, pues todo el mundo se quería matar porque no se pusieron de acuerdo quién iba a ser presidente. Sí. Entonces, Que nos lo pues pintan ahí hay muy fallas. bonito. Pues sí, Ajá. pero Yo al me final imaginaba a Juárez como un superhéroe de la nación, los todos niños van, héroes como la Liga de la Justicia Mexicana, la neta, algo sí, es que es así, verdad, o sea, no, la educación hizo eso, ¿no? Desde José Vasconcelos yo me atrevería a glorificar decir de que necesitaban establecer una un figura lábaro. Tenemos buena que tener y una un figura lábaro mala. patrio a quien rendirle cuentas, Exacto. más que Sí, nada, ¿no? Como y alguien a quien respetar. Sí. sí, y las historias de Benito Juárez tocando la flauta y esas madres, y cuando no, pues son cosas muy diferentes. Pero Pero, Tocaba bueno, la flauta, entonces, qué pedo. sí, la flauta era sí, pastorcito la con su flauta, flauta, neta. Sí. el Pero, flautín del pastor. continuando, Era como Hamelin, pero como Juárez. Vale. pero continuando, o sea, realmente, como mencionan aquí ustedes, esa fue la primera como acción política que se permitió en México bajo un sistema democrático, entre muchas comillas, Mm. pero ya como tal, ya pudo, la oposición ya se pudo posicionar, si se puede decir así, Sí, en un punto en el que ya está exigiendo algo, ¿no? Que sabes qué, déjanos a Sí, nosotros los burgueses, que realmente empezó, la revolución maderista empezó desde un punto de vista burgués, empezó y les burgués. dijo, déjanos a nosotros también decidir lo que pasa en el país. ¿Y qué fue lo Claro. que pasó, Chona, cuando llegó el día de las elecciones después Ah, de todo jaja, qué esto? curiosa, qué cosa tan curiosa. primero, pues, ¿quién participó en las elecciones? Pues Porfirio Díaz, y había dicho Porfirio Díaz en la Obviamente. entrevista que no iba a participar. A Madero poco le importó y se aventó su gira electoral creyendo en que la democracia iba a triunfar. Y pues Pues no. sí, pero Entonces, Pues no, Madero fue encarcelado encarcelado. y, ajá, fue encarcelado y por el delito de obstruir la justicia.
Entonces, pues ya desde la Wow. prisión Madero exhortó a Díaz a que lo dejara tener el derecho a ser votado, lanzó una carta abierta y el Ajá. pueblo defendió a Madero y se crea nuestro héroe como el apóstol de la democracia, Gracias. nuestro héroe Madero. Cuando se crea, Pero, pues... pero A ver, también adelante. hay varias cuestiones, ¿no? Pero muy interesantes en todo ese proceso. Por ejemplo, yo me recuerdo en aquel entonces de que me enseñaron la historia de la primaria, historia de México primeriza, que a mí me pintaban en aquel entonces que Madero era realmente la representación popular, ¿no? Y es una representación que, como mencionaron hace ustedes, Osvaldo y Ángel, no se ha visto hoy en día con ningún partido. Entonces yo les planteo la pregunta, si surge un movimiento así desde las clases altas burguesas, hoy en día aquí en México, ¿ustedes creen que realmente tendría como ese mismo feeling, ese mismo punch que tuvo Madero en aquel entonces? Es que ahorita no, porque tenemos una guerra que es entre chairos y entre fifís, como de izquierda y derecha, y ahorita nadie, como que nadie brinca y dice, ¿sabes qué? La neta, yo soy de izquierda, pero, o sea, va para todos, o sea, no me importa que, no, o sea, va parejo y agarramos y chido. Siento que ahorita no tenemos como una figura en ese Sí, es momento, que no tenemos políticos contemporáneos con ese interés. Nadie piensa para Osvaldo, el futuro y todos piensan para el momento. Por eso yo pienso que va a estar difícil. Osvaldo, ¿estás presente? Se me hace que Osvaldo se trabó un poco. Un poquillo. Sí. Pero bueno, o sea, continuando mientras se restablece, Osvaldo, ¿se escuchas? Osvaldo. Are you Bueno, there? pero bueno, o sea, realmente es un punto muy interesante el que marcas, de que no, hoy en día no existe ya como esa, es como lo que menciona Max Weber, ¿no? En su libro que Mm, nos pueden leer a nosotros, de que realmente sí. Madero era un político de vocación y no era un político que vivía que vivía de la profesión de ese político. Osvaldo, ¿tienes algún punto que nos quieras Mm, decir, algo que nos quieras comentar en este sí, momento? pues vamos bueno, continuando con la historia de Madero, Ujú. y de la revolución maderista burguesa. A Madero, Porfirio Díaz, obviamente ganó las elecciones Porfirio Díaz y lo dejó encerrado en San Luis, o sea, no estaba en una prisión, pero estaba en San Luis y se aventaba unas caminatas diarias. Y aquí es cuando Madero, de repente, sus caminatas largas, pues se hicieron sin regreso, se fugó a Estados Unidos y desde Estados Unidos publicó Grandes el Plan de saludos. San Luis. Ajá. Que claro, también Comenzamos con el, el mismo plan de San Luis es igual otro casi lábaro patrio, ¿no? Casi al mismo nivel Sí, de la Constitución mexicana. yo me acuerdo que cuando eres niño en la primaria, que es como el 16 de septiembre, que es todo Lábaro Patriot, pasas y con cartulinas El, 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 y lo, el- ajá, y pasas y lo dices y te lo memorizas, todo así como de pie a pa, pero no sabes qué dice. Sí, ¿y tú qué opinas de eso, Osvaldo? O sea, ¿realmente crees que el plan de San Luis, platícanos un poco más de qué se trata y vamos Yo analizándolo creo poco a que poco? Yo creo que al día de hoy el plan de San Luis era como una publicación en Facebook y era la forma Ándale. ajá, Sí. porque era la Es forma algo que pones de en decir lo que Twitter piensas. así porque estás enojado. Bueno, o sea, realmente lo de estar Ajá, enojado y del plan de San Luis, pues más o menos sí, difería contigo. Pero sí, o sea, realmente los poderes de ahora de que tenemos más oportunidad de expresarnos, ¿no? A través de las redes sociales. Ah, vale. En aquel Es que entonces yo, tuvo que ser un burgués, ah, Madero, sí. con sus recursos, que realmente quieran o no, y Osvaldo me va a apoyar, espero que sí, si no, pues aquí tenemos un debatillo, de que la mayoría de lo que hizo Madero fue financiado por la industria de su papá y de las industrias de su hermano Gustavo, ¿no? Mm, de su Entonces, hermano Gustavo y de sus tíos. de todos ellos, o sea, realmente él jamás tuvo como ese ímpetu era un gran empresario, eso no te lo voy a negar, pero jamás tuvo el ímpetu de buscar el bienestar del otro, sino de estar buscando su Sí, propio bienestar. sí, pues es que es muy maquiavelístico, ¿no? Eso, pero lo bueno de Madero es que el güey, juntó el enojo de la raza, es como un AMLO, Sí, pero viejito de y un antaño. poco más capaz un poco más capaz. Y prácticamente les decía que el plan de San Luis era pues un documento, una publicación Ujú. de Face donde se desconocía al gobierno de Porfirio Díaz, se declaraban nulas las elecciones. Evidentemente le decía al Congreso que revisara las elecciones y que revolcaran a Porfirio Díaz, pero ¿qué iba a hacer el Congreso ante ese plan?
pues nada, se le iba a No, pasar el entre las mismo, el mismo nachas. Congreso estaba designado por días. Entonces, Exacto. Es que sí, es de la misma gente para la misma gente, entonces sí, no es como que fuera algo muy relevante para ellos. Y lo básicamente, chistoso, ajá, y lo chistoso es que el 16 de septiembre, en el centenario, creo que sí, sí, era el no, no, centenario, ajá, en el era de la centenario independencia. de la independencia, Porfirio Díaz dice que fueron elecciones buenas y bien hechas. Madero se fue a Estados Cosas. Unidos, ajá, y el 20 de noviembre, como todo mundo conoce, cruzó la frontera en Piedras Negras Pero y vio ojo, a dos, porque también ah, la fecha del 20 de noviembre venía establecida desde el mismo plan de San Luis, porque yo me acuerdo sí, sí, el momento de que decía así, el 20 de noviembre se hace una insurrección, y hubo pequeños golpecitos, ¿no? Así, pero el que también más resalta, o el que más he conocido, y creo que estoy hablando por todos los que estamos viendo este video y participamos en este video, ha sido el de los Aquiles Cerdán, ¿no? Pero No, ¿por qué? O sea, ¿por qué los Aquiles Cerdán? No sé, ¿ustedes tienen algún punto de vista acerca pues, qué hace diferente a los Aquiles Cerdán de todos los demás que se levantaron, que tuvieron la oportunidad de luchar? no, es que yo siento que, no sé si es- estemos en el mismo sintonía ahorita, si no me corrigen, Ujú. es cuando ya se piensa como que la lucha está perdida, que comienza que Ok, ya está Madero cabizbajo y todo eso, ¿no? ok, pero bueno, sí, ¿sí o sí. no? Entonces es cuando ya se da cuenta que las ciudades más grandes son las que están peleando, ¿no? Y que es como de, Bueno, bueno, pero por ejemplo, los Aquiles Cerdán empezaron en Puebla. Y Puebla Son en aquel momento, poblanos. exacto, Puebla como tal, es que, por ejemplo, yo les pongo ese ejemplo, a mí me parece sorprendente, ¿no? De que, ¿por qué? O sea, sí está muy bien, ellos armaron tenían sus armas, y hoy los conocemos como mártires, los primeros mártires de la revolución, ¿no? A oh, Aquiles sí. Cerdán y a sus hermanos y a su mamá, los conocemos como eso. Pero realmente el punto a resaltar aquí es que no hubo como una lucha tan planificada en ese momento, ¿no? El día del 20 de No, noviembre. es que Y, si entramos a que de verdad eran momentos, o sea, eran aquellos tiempos, ujú, entonces no era como que se podía planificar todo al 100%, porque si de por sí actualmente alguien dice algo y la otra persona la tergiversa y así, ahora en ese momento y con esa como organización es como de, ufa, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? sí, 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 sí. Y pues es eso, o sea, realmente, compañero Osvaldo, algo que quieras comentar acerca de los Aquiles Cerdán, ¿por qué surge estas cuestiones, ¿no? De por qué son mártires, por qué, o sea, es lo que a mí me entra en la cabeza es al momento de Madero pronunciar su plan de San Luis, está teniendo un acto de fe muy, muy importante con la población mexicana, ¿no? Que les dice, yo les cedo el plan, les cedo mis propuestas, pero depende de ustedes levantarse el 20 de noviembre. Si no se levantan, no va a funcionar. Y no es hasta como estaba explicando Osvaldo, que cruza la frontera en Piedras Negras, que ya dicen así como, wow, wow, wow. Ya vino con armas, vino con Ah, gente, que no eran tantos, pero vino con eran, gente, vino con armas. eran 130, ¿no? Creo. No, güey, eran 12 personas ahí en Piedras Ah, no, Negras. eran 11 y un guía, ¿no? Eran Algo 11 y así. un Ajá, guía, creo. y se, Sí, y, y se iban a llegar agüita, con su tío, una cosa así. ajá, Madero se agüita, se regresa al norte, pero ya descubre que sí había habido golpes en México, entonces Ah, dice, no, sí, 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 jaló. pero es que fue un golpe de fe, ¿no? Como aventar todo así Exacto, eso es a lo que me a la refiero. O sea, banda. Madero fue así como de, ¿sabes qué? Yo dejo mi plan en ti, mexicano promedio, que en este caso mexicano Ándale. promedio, hablamos de los empresarios, y dense. Pero de ustedes depende tratar Es, de derribar este gobierno, que es lo que yo es que también entiendo. tenemos que ver cómo era el mexicano promedio, pero promedio de ese entonces. O sea, Pero es que, o sea, mexicano que era, no sé, es que eran como Pues, de que había pancartas pegadas con resistor en la pared o algo así. es que, Era o así sea, como, según yo, el mexicano promedio de aquel entonces, pues obviamente era la clase obrera. ajá, Pero, pero, era pero analfabeta la gente. exacto, pero con lo que remarcó más o lo que ayudó más a Madero en la revolución, en esta parte de la revolución, de Era que, 1908 a 1911, donde en esa parte, fue el apoyo de todos los empresarios, que ya adelantándome un poquito,
cuando llegamos ya casi al spoiler del final de su presidencia, pues se nota de que perdió todo ese apoyo y resultó lo que sucedió. Es que también hay que aclarar, no estoy muy enterado, pero pues el empresario, ¿no? Entonces, empresario en México, Eso sí, tiene amigos siempre ha sido como empresarios una... mexicanos. El empresario mexicano siempre ha sido como una posición política importante también, ¿no? Se Sí, podrá pues decir. que, por decir una observación, si te fijas, tienes toda la razón, porque pasan presidentes, puede pasar Fox y está ahí Carlos Slim. Sale Fox, entra el que Bartlett. siga y está Carlos Slim. El Ajá, y ejemplo de ahí Bartlett. siempre va a estar. Bartlett Sí, lleva es, ¿cuántos años ahí, Chona? sí, compañero. Bueno, ya nada más, yo creo que nos vamos a pasar ya hasta los tratados de Juárez, que es nada más Sí, donde se decía que pues Díaz iba a renunciar, pero el error de Madero comienza aquí y es cuando dice el imbécil de Madero, dice que Francisco León de la Barra iba a ser el presidente de México y iba a organizar nuevas elecciones. pero por Nunca en la ejemplo, historia de México había ganado alguien a ajá. base de trancazos por la fuerza y había dicho, no voy a ser presidente, aguanten, dejen que hagan otras elecciones a ver si sí me quieren. Nunca había Pero, pasado eso. pero fíjate, o sea, Ay, güey, realmente, bueno. si te fijas, pero Madero tenía que conciliar dos partes, Chona. Tenía que conciliar la élite porfirista, porque quieras o no, acaba siendo una élite. Tiene cierto control sobre la población. Es gente ya acostumbrada a algo, Sí, o sea, gente básicamente. que, pues en aquel entonces era gente que la dominen, ¿no? Que tengan una figura Sí, política importante deja frente a ellos. tú, gente, o sea, todos sabemos que era gente de élite, Ajá, y a la élite no le importa a la gente, o sea, no le importa la clase obrera, o sea, ellos querían como su parte del pastel, exacto. básicamente. Mira, yo Y, concuerdo con Osvaldo, en el momento en el que realmente Francisco León de la Barra era un reverendo. Aquí, este programa no es para sus palabras, pero sí, o sea, realmente era Un sope, un sopenco, dejémoslo así. un Era un sopenco, sopenco, era sí, un sujeto muy irreverente, exactamente. Entonces, era todo un canijo, era todo un canijo un ese bro. mequetrefe. Un un mequetrefe, la neta. mequetrefe. Sí, y la neta, lo único lo que se dedicó, y Chona no me va a dejar mentir, fue a sabotear toda la campaña política de Madero después de que llegó al poder. ¿Sí o no? No, Pues sí, era, Sherlock. ajá, aquí yo creo que por eso todo el mundo ve a Madero como un tipo imbécil, porque el güey dejó a porfiristas en su gobierno, güey, dejó que los porfiristas Pero, le dieran giras a sus Ufa, elecciones y a su ajá. gobierno. Pero ese es me el punto, recuerda. de que, bueno, o sea, me da el ejemplo de López Obrador también, ¿no? Que decía, vamos a Sí, meter a los, throwbacks. vamos a Llegan meter flashbacks modernos. a los expresidentes a la cárcel, vamos a enjuiciarlos a Yotzinapa. Que sí está haciendo acciones, pero al mismo tiempo tiene que pensar en conciliar el pasado con el presente, ¿no? Y ese es el problema de la historia oficial y del tema de que los políticos, la política mexicana, ya se usa como, ¿cómo decirlo? Vamos a hacer una reforma y la hacemos con la imagen de Madero porque es una reforma electoral. Y para eso sirve, o sea, las figuras históricas mexicanas sirven para hacer Sí, reformas que son más malas que buenas y es lo único en lo que se utilizan. Entonces, pues de por hecho eso sí, necesitamos héroes. tienes toda la razón. sí, Recuerdo ¿Sí? cuando fuimos al Senado en conjunto de la universidad, una pared con todas las lujosas oficinas, uh-huh. precarias oficinas, con la cara de Zapata, con la cara de Madero, por todos lados en que es como de, God damn, o sea, Sí, o sea, pero es que en algo tiene que estar basado el régimen que te gobierna hoy en día, ¿no? ajá, Porque sí, 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 sí. o sea, el de hoy, bueno, el de hoy en día tiene sus tres grandes personajes, o sea, la 4T tiene sus tres sí, grandes personajes, que son es otra Madero por cosa. la democracia, Juárez por su respeto a la ley y Cárdenas por su nacionalismo, pero pues, no Pero sé, es que, o sea, me agrada la parte de que la 4T, por ejemplo, vea la revolución y la respeta, porque antes el PAN no iba a respetar nunca la idea de la revolución y todo eso. uh-huh. Pero la bronca es que se sigue usando con los mismos fines, o sea, con los fines que vendía el PRI, que eran justicia social, educación gratuita, seguridad social, todo ese tipo de cosas, pues nada más Claro, y son Madero fines. realmente, desde mi punto inicial y mi punto que voy a seguir tratando durante este programa, es que no pensaba en nadie más que en él y en su familia, ¿no? O sea, Exacto. jamás hizo, y sin embargo, esto ya más adelante, en otro episodio,
la misma institucionalización del PRI ocasionó que buscaran esas figuras míticas, ¿no? Bajo el cual legitimar su poder, que en este caso pues fue Claro. Madero, fue Benito Juárez y fue por ejemplo, a mí en la primaria cuando nos hablaban de Villa y de Zapata era muy rápido, era así, rápido, lo vemos rápido, pero con Madero nos quedábamos casi todo el bimestre hablando de Madero. Todo el bimestre. Y aparte, ¿Sí? algo que siempre te recalcaban era que Madero dijo lo de sufragio efectivo, no reelección. Siempre. Yo me acuerdo estar con tu librote de historia amarillo. No, sí. Siempre. Ajá, Leías un párrafo de Madero, era así, democracia, sufragio electivo, no reelección. Bueno, vale. Pasas al que sigue, tantita historia y sufragio electivo, no reelección. Dale. No, Ibas ajá. así, entonces como de... Y lo único que te inculcan de Madero es, vale, sufragio efectivo, no reelección. Ajá, es lo que comentaba, ¿no? De que, por ejemplo, cuando dijo AMLO, revocación de mandato, y ahí va el PAN, sufragio efectivo, no reelección, y Ajá. es el tipo de... Entonces son las frases que se usan para gustos políticos. A mí lo único que yo rescataría de Madero y de los personajes políticos de antes, excepto alguno que otro, es que llegaban a la política por el gusto del servicio público y no para enriquecerse como los de hoy. Y está chida una frase de Antonio, bueno, por ejemplo, Madero, no sé si... Bueno. Y está chida una frase de Antonio Caso que decía que los políticos mexicanos de la historia eran grandes, eran gigantes, ¿no? Y la parafrasea el día de hoy y es todo lo contrario, ¿no? Son unos enanos los políticos mexicanos actuales, pero... Son vividores de la política, ya no viven de la... Son vividores del pueblo. Porque Sí, Madero no ocupaba hacerse rico con política, Sí. y se metió a ese tipo de cosas. Es lo único que yo le rescataría a ese sujeto. Es que sí, o sea, yo también viéndolo desde ese punto de vista, exacto, sí. Bueno, ya compañeros, más gente que ocupa o necesita. Pues sí, entonces, Madero llega a la presidencia como spoiler, ¿no? En noviembre, me parece, en julio, noviembre de 1910. Y es cuando empieza una serie de eventos que analizaremos en otra ocasión, que se conocen como la decena trágica, o el día que la democracia murió en México, como algunos dirían. Pero Sí. Quisiera escuchar los compañeros, últimas conclusiones, cualquier cosa que quieran decir acerca de Madero y la revolución maderista, cómo afectó, que es lo que estábamos viendo, ¿no? De que al fin y al cabo, los ideales de Madero, de luchar por el pueblo como tal, en la figura de un político se han perdido hoy en día, porque ya no encontramos a esa persona como con quien identificarnos. Más sin embargo, ahora creo que se identifican con el ideal de un partido, con el ideal de un movimiento social, ¿no? Y eso es lo que... y yo quisiera escuchar a los compañeros alguna conclusión. Osvaldo, tú primero, por supuesto. Yo creo que la sociedad mexicana le ha perdido el interés y el gusto a la política y a la historia precisamente porque la historia oficial está mal contada. Entonces, hoy lo que tenemos es el acceso a crónicas y ensayos no oficiales que dan la verdad, o sea, que hacen una crítica mejor. Y pues es nuestro objetivo y es bueno, es mi misión, ¿no? De hacer una divulgación de la historia necesaria, porque si no, pues vamos a llegar a un posmodernismo muy profundo. Sí, Si de por sí ya estamos canijos. Entonces, esa sería mi conclusión, compañeros. Sí, Ángel, por favor, invitado especial. Lo que opino es que, ¿cómo es que algo, como dice Osvaldo, un teléfono descompuesto, que llega detrás de generaciones, que te van inculcando desde niño, para un solo sujeto, solo se te queda una frase, algo que él dijo? Uh-huh. Es como se me hace muy impresionante que fue un golpe tan fuerte que hizo para su época, que constantemente tú dices Madero y lo relacionas con algo. Juárez lo relacionas con algo. Claro. O sea, Pancho Villa lo relacionas con algo. Entonces, Cárdenas. Pues la misma, y es lo que estamos hablando, ¿no? De que hoy la simpleza de estos ideales hacen que lleguen a más gente. Y estas figuras míticas del gobierno, del régimen actual, pues propician eso, ¿no? O sea, propician puedo reconocer una frase con una persona y eso lo vuelve real. Y eso lo vuelve algo que yo puedo aplicar. Es un problema muy grave para México, porque como cualquier adulto, México se condena a los recuerdos de su infancia
y nuestra infancia no fue muy buena, que digamos, es un desmadre. No. Pero bueno, dejando los temas tristes de lado, ha concluido una emisión más de este programa, La Silla Eléctrica, hecho por universitarios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradecemos a Ángel Regalado su participación el día de hoy. Y pues dejándolo con más programas aquí, pueden checar nuestros episodios. Hablamos acerca de cualquier temática global, actual y mexicana. Entonces, chéquenos en Facebook, chéquenos en YouTube y en Spotify. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.